Sí, pues, una vez aclarado ya este asunto, pues eso, ¿no? Se van a producir 2 últimos coletazos que van a ser precisamente, el 1 de enero. Bueno, Norwin creo que empieza el 31 de diciembre, pero bueno, se van a producir prácticamente a la par ya con el año nuevo. Mm. Y pues eso, va a ser un ataque alemán, pues sobre Estrasburgo, que parte cae sobre, pues, divisiones francesas que se han movilizado. Mm. Pero lo importante, yo me centro pues en esta última ofensiva de la Luftwaffe llamada Bodenplatte, que De es un plates. poco pues una idea alemán de juntar prácticamente a todo lo que le quedaba a la Luftwaffe para lanzarla contra los principales aeródromos que estaban por la frontera, bueno, sí, en Francia En y muchos parte en sitios, sí, sí. Bélgica, Sí, sí. para machacar a la mayor parte de la aviación aliada posible, para así impedirle que participasen en las Ardenas y tal, pero que bueno, por diferentes motivos, pues va a ser una catástrofe importante y le sale Sí, también el tiro por la culata, lo que has comentado antes de Hitler, ¿no? Que lo que quería hacer, pues sale justo lo contrario. sí, También va a pasar claro, aquí. Mm, los alemanes reúnen todos los elementos de ataque de la Luftwaffe que pueden, mm. pero tiene el hándicap, y sorprenden, a los aliados, Sí, sí, Lo sorprenden sí, sí, en los aeródromos. Además, en ataques a aeródromos, que estás vendido. O sea, sí, como sí, te sí. pillen con los aviones en el suelo, vamos, es terrible, ¿no? Em, y que es sorprendente, además, que los sorprendan, valga la redundancia, porque vuelve otra vez lo mismo. Es que no es el mismo día, es que es pasado 2 semanas y pico del inicio de las Ardenas y vuelve otra vez, ¿no? Pero tiene el handicap la Luftwaffe de que no tiene combustible y por lo tanto los pilotos no están suficientemente entrenados. Algunos tienen, pero unas horas de vuelo, o sea, Ujú. lo cual es un suicidio, de hecho, ¿no? Para un piloto. Y luego otra cosa es que no consiguen, a pesar de que infringen muchos daños a la aviación aliada, pero no consiguen liquidar a la, a la, Sí, a sí. la aparte, luego, un factor, digamos, la aviación de apoyo táctico aliada es letal, pero es que el mando de bombardeo de la RAF detiene sus incursiones al corazón de Alemania y es que empieza a bombardear el Rin y barcazas, puentes, se interrumpe todo el tráfico rodado del que podría usar Model. Y aparte los bombarderos, claro, son capaces de atacar en profundidad, es decir, atacan Coblenza, atacan, bueno, o sea, me parece, no recuerdo, que hay un libro que se llama El incendio de Jorg Friedrich, que es un libro, es un historiador alemán que habla de los bombardeos aliados sobre Alemania, ¿no? Sí, Y es un libro muy terrible, un libro sí, terrible, que te presenta pero Treveris, ¿no? Bueno, Trier, ¿no? En alemán, en la ciudad. Catedral gótica, no sé cuál, un casco antiguo precioso, no sé qué, cuánto. ¡Wow! Arrasado. No sé qué, no sé cuánto. Tal, Colonia, ¿no? ¡Wow! Arrasado. Hamburgo, así, ¿no? Es decir, bueno, Harris, eh, Bomber Harris, ¿no? El jefe del sí, sí, sí. mando de bombardeo, presumía de que iban a una ciudad y media alemana cada mes, aniquilada. Es que una cosa muy curiosa, que yo no lo sabía, me enteré el otro día, es que fue el único mariscal de la RAF que no fue nombrado par después de la guerra. No Sí. lo nombraron par. O sea, era hasta como... Y eso que el mando de bombardeo de la RAF y la Fuerza Aérea Norteamericana sufrieron bajas inmensas en los Sí, 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 bombardeos, sí. ¿eh? Pero fue Y el único que no... y no crearon tampoco una condecoración para ellos, una No, especie de distintivo tampoco, eh, no, no, normal. no, no. Era una Sí, cosa como una mala... Se creó una sensación muy desagradable, el hecho sí, de, sí, de que era una masacre, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces una de las ciudades que bombardea el mando aéreo de la RAF, el historiador Jorge Friedrich, calcula Mm, que lanzan el equivalente a 3 cabezas nucleares sí, 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 encima de la ciudad. O sí, sea, lo destruyen sí. completamente. No, no, claro, es que aquí esto es un factor que no hemos comentado, pero efectivamente, o sea, ya los alemanes, uno de los problemas que tenían, aparte de la escasez de recursos, era que les era prácticamente imposible hacerlos llegar al frente porque tenían todo el sistema ferroviario y, bueno, y de transportes en general completamente destruido y arrasado. Entonces, Sí, lo que has comentado antes, ¿no? De Keitel, ¿no? Que sí, a lo mejor sí que había gasolina suficiente, pero es que era imposible hacerla no llegar podía también llegar, ¿no? No, no, no al podía sitio. llegar. Luego había esa idea de hacerse con el con los depósitos capturados, ¿no? Que Mm. también, pero
esto era bastante improbable. Bueno, que no lo volaran en pedazos los otros, o que, bueno, Sí, sí. si empezamos así, claro, si te tienes que aprovechar de la gasolina capturada, pues Sí, sí, no, no. vaya plan, ¿no? Ya depende. Pues ya por último, si quieres comentar algo sobre lo de Norwin, este ataque ahí a Echar y tal, que es que al final, pues es eso. Yo hice un vídeo sobre ello hace un año y sí, pero hombre, es una operación que igual, pues se inicia prácticamente a la carrera con fuerzas que a lo mejor, como hemos comentado al principio, ¿no? Pues a pesar de que recibió refuerzos posterior a la ofensiva de las Ardenas, pues si se hubiese hecho a lo mejor el mismo 16 de diciembre para fijar al tercer ejército de Patton, aunque hubiera sido con menos fuerza, pero hubiese sido mejor simplemente para eso, para impedir que los concentren todo en las Ardenas, pero ya en la fecha que se hace, si es que ya la ofensiva de las Ardenas ya había Sí, concluido. Ya. operacionalmente no tiene, o sea, se hace en este caso Mm. para, bueno, si se hubiera lanzado con las Ardenas, habrían tenido que repartir los recursos Sí, entre claro. 4 ejércitos en vez de entre 3, ¿no? Habría más posibilidad de que se hubieran dado cuenta de que a lo mejor, ¿no? Tal. Lo que llaman el Schwerpunkt, los alemanes, el punto de concentración, Sí, sí. se hubiera dividido, y volvemos a lo que decía antes de que la doctrina manda que el punto de concentración, como su mismo nombre indica, esté concentrado en algún sitio, ¿no? En este caso es para evitar que Patton meta toda la carne en el asador en liberar Bastogne, etcétera. Que también hay una cosa que nos hemos olvidado, y es que no es que Patton avance para liberar Bastogne. Bastogne ocupa en su idea, en su plan, para avanzar hacia el norte, un papel secundario. Ya tiene en cuenta que cuando avance hacia el norte los alemanes saldrán pitando y dejarán tranquilos a los de Bastogne. Es para pinzar, según el Sí, sí. plan que se ha decidido en Verdún, Montgomery por el norte y Patton por el sur, para pinzar la mayor cantidad posible de tropas que queden al oeste, ¿no? de ese cierre de pinza. Una especie de Kursk, ¿no? Sí, Para sí, sí, sí. entendernos, más pequeñito, pero de Kursk, ¿no? Pero el Nordwind se lanza un poco por prestigio, por decir, soy yo el último que digo algo, ¿no? Antes de. Sí, sí. Para impedir que los aliados se reorganicen para empezar el contraataque, para distraer a Patton, pero es que Patton incluso consigue, sobre la marcha del otro ataque, variar parte de sus líneas de abastecimiento, encararlas en dirección a los alemanes y frenarlos. Es decir, que tampoco consigue nada, porque hace que parte de su tercer ejército se encare hacia los que vienen, y luego está el séptimo ejército norteamericano, que es un ejército como más anónimo, ¿no? Que ha quedado en la campaña. El séptimo ejército norteamericano, no recuerdo ahora cómo se llama, el comandante en jefe. Estos dos ejércitos detienen Norwin. Pero es que ya, de hecho, este ejército norteamericano, el séptimo, el de que no me acuerdo cómo se llama el tío, es que ya tiene medios inmensos y que han quedado Sí. intocables. En Y un luego segundo. está Sí. el primer ejército Francés. francés de Latre, ¿no? Que también tiene una gran cantidad de fuerza. Está equipado con medios norteamericanos, ¿no? Y de Latre es un general bastante válido. No es. Ujú. Es decir, que es como, bueno, a ver, ¿no? Sí. No, no, pero es sorprendente que Alemania, con lo tocada que estaba ya a finales del 44, principios del 45, sobre todo luego también en el frente oriental, es una ofensiva, a ver, que son mini ofensiva, ¿vale? Pero que no para, no para, no para, no para. Pero bueno. Sí, sí, bueno, era a partir de Bagration, eh, sí, a partir de Bagration y del atentado contra Hitler, el régimen se radicaliza. La concepción de lucha a ultranza, de defensa a ultranza, se hace cada vez más presente. Y realmente es un régimen que dirigen ya Hitler arriba, pero que dirige Goebbels, Speer, Bormann y Himmler. Estos cuatro, y luego el boss, digamos, ¿no? Dirigen el régimen, digamos, ¿no? Y es un régimen que con el que, digamos, es imposible, por decirlo así, transigir de ninguna manera. Los aliados no piensan, han declarado ya una rendición incondicional, absoluta. Hitler tiene estas quimeras de que el milagro aquel de la zarina que ha muerto,
¿sabes? De la zarina rusa que muere, entonces es una alianza contra natura, la de los ultracapitalistas, contra los ultramarxistas, que tarde o temprano se va a romper. Y bueno, sí, la vamos a romper, pero primero acabamos con Hitler. Luego ya veremos, ¿no? Es decir, digamos, él es un factor que ya no se tiene en cuenta, por decirlo así, es un factor que ya estorba de alguna manera. Los aliados tampoco tienen una idea muy clara de qué van a hacer con Alemania, ¿eh? Hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco antes de comenzar la ofensiva de las Ardenas, Speer, no recuerdo ahora cómo, se ha enterado y le muestra a Hitler el plan Morgenthau, el plan para reducir, que nunca pasó de un Sí, yo factor creo teórico. que se captura en la batalla de las Ardenas, se captura en plan en un puesto, en un centro de control que los alemanes pasan y lo capturan junto con el plan Eclipse y ya saben todo, ya se hacen una idea de lo que va a pasar o puede pasar con Alemania. Sí, sí. Entonces, bueno, aunque nunca se puso en práctica y tampoco estaba claro que los soviéticos iban a hacer lo mismo en su sector, ¿no? Pues eso da un motivo más, digamos, a Sí. Hitler para convencer a los que no están convencidos de que, bueno, es o como decía De Gaulle, o moi o le deluge, ¿no? O sea, o yo el diluvio, ¿no? Es decir, y claro, lo que hemos dicho antes, son una gente que Claro, tendrá que responder ante unas determinadas cosas que han hecho, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. No, no, pero curioso esto que comenta porque efectivamente, o sea, el plan Morgenthau se hizo público en Alemania como para advertir a la población de que tenía que luchar hasta el final. Sin embargo, el plan Eclipse, que era el de la división de Alemania, en el que te decían que pasase lo que pasase, pues parte de Alemania iba a caer en control soviético, Sí, ese no se hizo público y esto lo comenta Cornelius Ryan en su libro, porque claro, una motivación que tenían los generales del Frente Oriental de resistir era impedir que los soviéticos se metiesen en el interior de Alemania y dar tiempo a los estadounidenses y británicos a que ocupasen ese territorio. Pero claro, en el momento en el que hubieran sabido que daba igual que resistiesen en el Frente Oriental, porque al final ese territorio iba a caer en manos soviéticas sí o sí, pues a lo mejor hubieran opuesto menos resistencia. Eso es una cosa que ya digo que se explica en ese libro claro. y se Es especula que así. la educación estratégica, que no era mucha en el alto mando alemán, eh, y la educación política, que era bastante reducida, les impedía pensar en el tema de una consecuencia de una guerra en dos frentes, porque en la primera no lo habían tenido eso. En la primera habían vencido en el este. Y la guerra en el este se prolongó hasta 1923, de hecho, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial en el este no acabó en el 18, acabó en el 23 y se juntaron, bueno, inmensas cosas. Todos los alemanes no imaginaban qué podía haber pasado. En el 18, ¿qué podía pasar en una guerra en dos frentes? No podían imaginar que soviéticos, y mucho menos soviéticos, aún si hubieran sido rusos, los rusos del zar, pues habrían dicho, bueno, pues no sé, nos convierten en una especie de Polonia, ¿no? Algo así, en la parte oriental, ¿no? Digamos. Pero no podían imaginar que los aliados negociaran con los bolcheviques. Entre los aliados también había muchos que no podían imaginarlo. Sí, sí, No sí. sé, por ejemplo, Churchill. Sí, sí, sí. Pero puesto a elegir entre Stalin o Hitler, Churchill prefería a Stalin que no a Hitler. Porque a ver cómo Churchill le vende a su opinión pública, ese también es un problema. Es que Hitler no tenía opinión pública. O sea, o la tenía, pero la despreciaba en igual medida que cualquier otra cosa, en verdad, ¿no? Y estaba subyugada, por decirlo así, ya en este momento ya no estaba subyugada, la opinión pública alemana. Estaban bastante hasta las narices ya de la guerra, en general. Pero claro, no Sí, les sí. quedaban. No, a nadie le gusta que le invaden el país, de alguna manera, ¿no? Era un No, momento muy delicado, ¿no? pero Goebbels se queja en su diario, se queja de que la población alemana no se está comportando como se tiene que comportar en el frente occidental y se están rindiendo y tal, y sí que se queja y es abierta, o sea, que se sabe, ¿no? Que obviamente los alemanes, pues eso, están oponiendo poca resistencia, sobre todo la población civil, ¿no? Principalmente Claro, ante el avance de los aliados occidentales. claro. Entonces, los generales alemanes no podían imaginar esto de una guerra en dos frentes, pero ¿cómo? Hasta el mismo Hitler había puesto verde a Guillermo II en el Mein Kampf de como una guerra en dos frentes y tal, y vais de Elías en la guerra en dos frentes. Sí, sí, ¿No? sí. Esa- Si no quieres perderte nada,
únete a nuestro canal de Telegram, cuyo link encontrarás en la descripción.